Elecciones 2014. Tú decides. En efecto, tal como lo anunciábamos, pues vamos a dedicar ahora una hora al tema importante de las elecciones de octubre. Tú decides. Vamos a conversar con 3 candidatos de la región Lima, de los 15 que se presentan, candidatos a la presidencia regional de Lima Provincias. El público puede intervenir, puede plantear también preguntas, vamos a escuchar planteamientos cada 2 minutos, pero con intervención del público en algunos casos de preguntas. ¿De qué partimos? De algunos datos básicos. Estamos hablando de esta distancia que hay entre Lima Metropolitana y Lima Provincias. Estamos hablando de una población de casi 900.000 pobladores, bastante dispersa, porque en efecto pesa mucho justamente el centralismo limeño. En la provincia de Barranca, por ejemplo, el 85% es urbano, el 15% es rural. En Canta y Yauyos más de la mitad de la población vive todavía en el campo. La provincia de Cajatambo tiene 40% de viviendas desocupadas debido al movimiento migratorio. En Yauyos el 61% de las viviendas no tiene agua potable. En Cajatambo 72% de las casas no tiene desagüe. En Guarochirí 34% no tiene luz eléctrica. Vamos viendo pues entonces que hay carencia, parece mentiras, porque estamos muy cerca de todas esas zonas y muy cerca de la Lima que decide cosas. Y sin embargo hay todas estas desigualdades. En educación, en Cajatambo, por ejemplo, el 10% de la población no sabe leer ni escribir. Vamos pues entonces a conversar con Nelson Osvaldo Chuy Mejía, de Concertación para el Desarrollo Regional. Gracias por la oportunidad de poder compartir con los ciudadanos de la región Lima. En 2 minutos, ¿cuáles son, en su concepto, los 3 grandes problemas de Lima Provincias? Ya hemos hablado de la dispersión, ya hemos hablado de la diferenciación. Yo recuerdo haber hablado alguna vez con el señor Chuy justamente decir cómo se traslada un presidente regional, cómo se mueve un presidente regional de Lima Provincias, que tiene que pasar por el centro de Lima, vaya, porque va desde norte a sur, de este a oeste, en fin. Vamos a ver cuál sería la prioridad o los problemas o lo que usted considera aspectos centrales de la temática de Lima Provincias. Nelson Osvaldo Chuy Mejía. Bueno, gracias. La inseguridad ciudadana es uno de los grandes problemas que no solamente afectan al país, sino también a la región Lima. Recordemos que permanentemente tenemos problemas de sicariato y otros problemas similares, y nosotros tenemos una propuesta concreta. Hemos buscado el mejor plan de seguridad ciudadana, no solamente en el país, sino también en países vecinos. Nosotros tenemos la asesoría del general Jordán de Surco, y estamos hablando del plan Cuadrante Seguro Preventivo, donde se hace un diagnóstico primero de la zona para ver cuál es la problemática, por qué hay inseguridad. El problema social lo estamos tomando en cuenta y vamos a invertir recursos importantes, pero trabajando coordinadamente con la sociedad civil. La población tiene que estar empoderada y permanentemente capacitada, igualmente los alcaldes provinciales y distritales. Hasta ahora, todo plan que se ha hecho hasta ahora de seguridad ciudadana ha sido en forma aislada. No hay un plan, una planificación en conjunto con la Policía Nacional, los alcaldes provinciales y distritales. Este es uno de los temas fundamentales, la inseguridad ciudadana. ¿Usted cuánto hizo al respecto cuando fue jefe de la región? ¿Cómo se llama? Nosotros cuando estuvimos en la gestión compramos patrulleros. De Chimbote, dicho sí, compramos patrulleros, 20 patrulleros, compramos aparte que llevamos a los bomberos, hicimos mucho, invertimos en la policía. Pero nos está hablando usted ahora de un plan integral. Exacto. En general, cuando hablamos con los candidatos nos van a decir pantallitas, camioncitos, policitas. En realidad eso ya lo sabemos, eso forma parte de la infraestructura. Lo que se trata es de tener una estrategia. Ya. Como usted lo está anunciando, ¿la tiene o no la tiene? La tenemos. Defínamela. Por eso, la estrategia es la siguiente. El plan Cuadrante Seguro ha dado resultado en Chile, ha dado resultado acá en varios distritos, en Surco uno de ellos. Entonces la idea es tratar de dividir la población en cuadrantes de tal manera que haya un patrullaje permanente preventivo, pero aparte también pero un estudio. ¿Tiene usted cuántas ciudades? No, nosotros tenemos
9 provincias, de las cuales en la costa tenemos 4 grandes ciudades aparte de Huarochirí, serían 5 grandes ciudades. Entonces tenemos que trabajar en ellas, pero básicamente, como menciono, el plan cuadrante seguro significa primero hacer un diagnóstico social, donde se determinen los problemas, por qué hay problemas de inseguridad o delincuencia. O sea, hay que ir a la raíz. Entonces lo que pretendemos es tratar de solucionar el problema en base a la problemática. Si hay pandillaje en esa zona, ver cómo solucionar el problema en pandillaje. O sea, es un plan en base a un proyecto social. Vamos a hacer una pausa, son las 9:20 de la mañana, y dejo constancia de lo siguiente, que va a ser materia de la próxima pregunta. Es decir, hemos hablado de cuáles son los problemas principales, vamos a hablar ahora de cuánta plata se dispone, cuál es el tema de cómo se han administrado hasta ahora los fondos para esta región y qué necesidades tiene. ¿Se puede financiar todos los sueños? Eso lo hemos visto siempre en todas las campañas electorales, y siempre hemos visto que naturalmente después se descubre que no se tiene el dinero suficiente, que de modo que hay que saber gastar en qué y cómo, y no dedicarse, como ha ocurrido en el pasado, a veces a hacer obras fastuosas que no tienen relevancia finalmente en la vida y en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo dejamos allí, y llamadas telefónicas también serán recibidas. Don Nelson Osvaldo Chuy. Bueno, nosotros Usted ha sido aludido, así que y yo me acuerdo haber conversado con usted sobre varios de estos temas cuando era presidente. Para nosotros, y desde el primer plan de gobierno, la integración de los pueblos es fundamental a través de los corredores económicos. Si hablamos de corredores económicos, tenemos 10 grandes cuencas y 5 o 6 corredores económicos transversales, porque planteamos el enfoque de cuenca, donde las represas y los reservorios deben ser la prioridad. Nosotros en la anterior gestión comenzamos el trabajo de reservorios y represas y dejamos muchos encaminados inclusive. Aquí Rosita Vázquez puede dar fe de que trabajamos mucho en lo que es el represamiento de agua. Entonces, trabajamos con los alcaldes provinciales y distritales permanentemente. Y lo que es saneamiento básico, agua, desagüe, electrificación, también trabajamos en armonía con los alcaldes. Tenemos que trabajar en forma coordinada. Pero hablando de la integración de los pueblos, nosotros, según nuestro plan, tenemos que potenciar las ciudades intermedias a través de justamente las vías de comunicación. Estamos pensando tener un pool de maquinaria en cada provincia para tratar de mantener las vías de comunicación en perfectas condiciones para permitir que los pequeños productores organizados puedan salir a la ciudad y sobre todo a los grandes centros de acopio. La idea es potenciarlos de esa manera, potenciar lo que es el agua, usted lo ha dicho, la siembra y cosecha de agua va a ser lo fundamental. Bueno, sobre todo que estamos hablando de que hay lagunas en la región, ¿no es cierto? Exacto. 667. Aprovechando las lagunas, nosotros teníamos 20 proyectos grandes. Y además podría haber acuicultura. Efectivamente. Por eso, para nosotros... De hecho, en ese sentido, Huacho puede ser un ejemplo, ¿no es cierto? Claro, mire, el primer plan, digamos, que se hizo a nivel nacional con enfoque de cuenca fue en la cuenca del Huaura, lo hizo la FAO hace 40 años. Ya. Y todo lo que planteó la FAO justamente lo que se está cumpliendo y lo que nosotros hemos tomado como base para el desarrollo de nuestro plan de gobierno. Entonces, estamos trabajando en forma integral. El plan de gobierno no puede ser solamente un sector, el plan de gobierno es multidimensional y estamos hablando del enfoque de cuenca, mejorar la calidad de vida y eso implica también agua y desagüe y significa electrificación. Ahora, y todos los procesos. Usted ha mencionado, Nelson, una cosa interesante, es decir, que era una pregunta que les iba a hacer también, la dejamos para eso, las relaciones entre distrito y gobierno provincial. Exacto. 9:31, hacemos una pausa y luego vamos a continuar hablando de algo que ya se tocó, es decir, las relaciones entre el gobierno provincial y los distritos. Este es un tema importante, sobre todo porque allí es donde empiezan los consejos distritales, empiezan un poco las desavenencias, por un lado. Y por otra parte, en verdad, ya hemos visto lo del financiamiento, será muy importante conocer ahora las formas que se imagina uno, cómo puede la población ir mejorando en términos educativos y de salud. O sea, dos servicios que son representativos de lo que suele llamarse inclusión social y que, en definitiva, en parte los asume el gobierno central, pero también los gobiernos regionales, y allí también se necesita una compatibilización. En otras palabras, en términos de regionalización, se enfatiza mucho la necesidad de apuntar a una mejor y mayor cohesión entre gobierno central, gobierno regional, gobiernos distritales. Lo dejamos aquí.
Continuamos con elecciones 2014, tú decides. Vamos a comenzar pues entonces ahora a ver un poco cómo imaginan ustedes para mejorar el sistema de la relación gobierno central, gobierno regional y distritos y gobiernos municipales. Ahora vamos a escuchar a Nelson Osvaldo Chuy Mejía, que aquí cuántas veces hemos hablado de eso, ¿no es cierto? La pregunta debería ser, ¿cómo hace usted para imaginarse ser un presidente regional que tiene que estar visitando 9 provincias y, por supuesto, ciudades, cada una, capitales de estas provincias muy significativas, importantes, aunque estén a veces un poco atrasadas? Articulación por un lado y por otra parte prioridades en términos de educación y de salud. Efectivamente, como usted menciona, nosotros en la anterior gestión trabajamos muy de la mano con los alcaldes, y justamente Rosa Vázquez, que ha sido alcaldesa en ese entonces, puede dar fe. Nosotros trabajamos coordinadamente con los alcaldes provinciales. Si es así, ¿por qué no van en el equipo juntos? Bueno, ella ha sido parte de la familia, sino que ahora aspira a ser presidente. Ahora busca otra familia. Bueno, entonces, como le decía, nosotros hemos trabajado siempre coordinadamente, y nuestros planes de gobierno están vinculados a eso. Por ejemplo, seguridad ciudadana. Si no trabajamos vinculadamente, alcalde provincial, distrital, la sociedad civil, la policía y el gobierno regional, va a ser imposible controlar la delincuencia. Algo similar va a suceder en los programas sociales, tanto educación, salud, agua, desagüe, electrificación. Las necesidades son tantas que tenemos que trabajar coordinadamente para evitar duplicar esfuerzos. Uno de los grandes problemas que hay es ese. Cada alcalde hace sus proyectos, sus perfiles, sus expedientes, se duplica esfuerzos, gastando recursos innecesariamente. Entonces aquí tenemos que trabajar coordinadamente. Por eso es que nuestro plan y nuestro movimiento se llama Concertación para el Desarrollo. Lo que usted está mencionando es interesante. Tenemos ya las primeras llamadas. Los teléfonos son 21-24-100, 21-27-165 y para provincia 0800-1314. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Vargas. Su nombre, señor, ¿de dónde nos llama? Yo soy, mi nombre es Pepe Flores. Sí, díganos. Mire, señor, saludos a todos los candidatos de la provincia de la región Lima. Mira, hay un proyecto de hace 70 años que aún no se culmina. Allá se entra por 2 vertientes, por Asia y por Cañete, y eso tenía que culminar como un circuito. Hasta ahora no se culmina de hacer la carretera entre Miraflores y Ayadirí, que son distritos de la provincia de Yauyos, que son 60 comunidades. He presentado ese proyecto al señor Alvarado en 2 oportunidades, pero simplemente lo mandaron al archivo. Hay un despoblamiento total porque no hay lo suficiente carretera. ¿Cómo se puede progresar en la agricultura cuando no hay una vía de comunicación y para sacar los productos para su venta? Entonces, eso quisiera ver. Y otro, la forma de cómo controlar los gastos. No se puede hacer auditoría porque los alcaldes hacen lo que le da la gana por los presupuestos. Eso me parece muy importante. Muy importante su aportación, señor Flores. Lo felicito porque, en efecto, hay que ser absolutamente moral si se quiere ser presidente regional o si se quiere ser alcalde. Otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Su nombre, señor, ¿de dónde nos llama? De Lima provincia. Quisiera saber, el doctor Pérez. Sí, díganos. Por favor. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí, quisiera saber cómo van a desarrollar el tema de saneamiento, toda vez que hay mucha deficiencia en cuanto a lo que es los servicios básicos. ¿En qué sitio específicamente? ¿Desde dónde nos está hablando? ¿Aló? Huacho, Barranca. Ya. Muy bien. A ver, respuestas espontáneas, inmediatamente. Bueno, en realidad en este tema de moralización, Nelson Osvaldo Chuy, de lo que se trata es de encontrar algunos mecanismos en los cuales, en efecto, la vigilancia ciudadana pueda participar. O sea, si no hay participación ciudadana, parece muy difícil en realidad, sobre todo porque, como lo hemos visto en algunos casos, se presenta una colusión entre el presidente regional, el Poder Judicial y las fuerzas policiales. En consecuencia, ahí sí el ciudadano se siente realmente crucificado. Bueno, efectivamente, usted ha dicho algo muy cierto. Hay que empoderar a la sociedad civil. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años atrás, desde antes que
pensábamos entrar en política cuando estábamos en la Cámara de Comercio y se crea la Mesa de Lucha contra la Pobreza y todos los elementos, todas las instituciones, siempre hemos luchado contra la corrupción. Incluso yo he sido el presidente regional más investigado. Esta gestión ha investigado, pero no se imagina, una persecución política. Y no he encontrado nada. Y tanto así que inclusive yo fui a la policía un día en una denuncia y le dije, ábrame mis cuentas corrientes, mis cuentas bancarias. Me han abierto todas mis cuentas, a mí y a toda mi familia. Por lo tanto, tengo las manos limpias y no hay nada al respecto. Lo que sí, usted dice es cierto, la vigilancia ciudadana es muy importante y debemos trabajar con ella. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, la mejor de las suertes.